Reunido en esta mañana el alabar y glorificar al Señor, amén. Cánticos de liberación me rodeará y tu espíritu dentro de mí de gozo saltará. Cántico de liberación me rodeará y tu espíritu dentro de mí de gozo saltará. Porque en ti hay poder y victoria, me cubres con tu gloria, me libras de la aflicción, oh aleluya. Porque en ti hay poder y victoria, y me cubres con tu gloria, me libras de la aflicción, oh aleluya. Con cántico de liberación me rodeará, y tu espíritu dentro de mí, de gozo saltará. Espíritu dentro de mí, de gozo saltará. Porque en ti hay poder y victoria, y me cubres con tu gloria, me libras de la aflicción, oh aleluya. Porque en ti hay poder y victoria, y me cubres con tu gloria, me libras de la aflicción, oh aleluya. Grandemente yo me gozaré, se alegrará en Dios, porque Él me ha vestido de su salvación gloriosa, con el manto de justicia ya me cubrió el Señor. Grandemente yo me gozaré, mi alma se alegrará en Dios, porque Él me ha vestido con su salvación gloriosa, con el manto de justicia ya me cubre el Señor. Grandemente yo me gozaré, mi alma se alegrará en Dios, porque Él me ha vestido con su salvación gloriosa, con el manto de justicia ya me cubre el Señor. Grandemente yo me gozaré, porque Él me ha vestido con su salvación gloriosa, con el manto de justicia ya me cubre el Señor. Bello y hermoso será el día cuando se cumpla la profecía. Bello y hermoso será el día cuando se cumpla la profecía. ¿Quién un abrir, quién un cerrar? Todos los santos se marcharán. ¿Quién un abrir, quién un cerrar? Todos los santos se marcharán. Mi Cristo tiene una morada que ha preparado para su amada. Mi Cristo tiene una morada que ha preparado para su amada. Junto estaremos allá en el cielo, los redimidos con Él reinaremos. Junto estaremos allá en el cielo, los redimidos con Él reinaremos. Si tú te quedas, lamentarás no haber vivido en santidad. Si tú te quedas,
que alabe a Dios con sus propias palabras, porque Dios es digno de ser alabado. Aleluya. Gracias te damos, Dios, en esta mañana, Señor. Bendecimos, Señor, tu hermoso nombre, Padre. Te alabamos, te exaltamos, Dios. Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con nuestras vidas, Padre. Nos has dado, Señor, el privilegio, Padre, de conocerte, Padre. De tenerte en nuestras vidas, Señor, como sustentador, como ayudador, como consolador. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos este tiempo, Dios, de poder estar contigo, Señor, de sentirte, Padre, de agradecerte tantas bendiciones, Señor. Esa promesa, Señor, de poder estar un día contigo, Padre Santo. De saber, Señor, de que un día estaremos contigo, Padre. Gracias. Señor, a ti la gloria, a ti la honra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Dios. Amén, Señor. Aleluya. ¿Alguien más?
Aleluya. Seguir solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor.
Soy barro nada más, Señor. Soy barro nada más, Señor. Soy barro que tú hiciste por amor. Soy barro que te honra. Soy barro que te alaba. Soy barro nada más, Señor. Y a pesar de todo, sufriste por mí. Y a pesar de todo, moriste por mí. Por eso yo te amo. Y a pesar de todo, Sufriste por mí. Y a pesar de todo, moriste por mí. Por eso yo te amo. soy barro nada más, Señor. Somos barro, Padre. Soy barro que tú hiciste por amor. Soy barro que te honra. Soy barro que te alaba. Soy barro nada más, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, porque aún siendo barro nada más, tú tuviste misericordia de todos nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y enviaste a tu propio Hijo a morir por nosotros, mostrándonos así un amor inquebrantable, un amor sin igual, que te agradecemos de todo nuestro corazón. Por eso en esta mañana estamos aquí para adorarte, para bendecirte, para decirte, Señor, que te amamos, pero reconociendo que tú nos has amado primero, Señor. Llévate la gloria y la honra, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, en todo cuanto hagamos, porque solo tú eres digno de adoración sincera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad, porque Él es bueno. Amén. ¿No están de acuerdo o qué? ¿Es bueno Dios o no? Yo creo que Dios es bueno. Dios es muy bueno. Quizás más de lo que merecemos. Por eso Él nos ayuda en todas las cosas y está con nosotros, nos provee siempre para todas nuestras necesidades, nos sostiene con su mano poderosa. Y por eso nosotros le rendimos culto, le damos la gloria y la honra que Él se merece. Yo voy a pedir que los sugieres, por favor, pasen por aquí. Vamos a pasar a recoger la ofrenda. Es parte también de nuestra adoración a Dios. Es la parte del culto a través de la cual rendimos una de las áreas que más nos cuesta a los seres humanos, la económica. Pero también la rendimos a Dios porque reconocemos que todo cuanto tenemos se lo debemos a Él. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Amén. Por tanto, damos gracias a Dios por su provisión. Y aprovecho para recordarles que últimamente realmente las ofrendas están muy bajas. Y debido a que los gastos de la iglesia han subido, porque durante muchos años no pagábamos luz, no pagamos nada en este local, nada más que el alquiler. A partir de ahora ya estamos pagando luz, y la luz que se gasta aquí y en el refugio son unos recibos muy altos.
y necesitamos un esfuerzo extra de parte de todos. Así que, hermanos, a Dios sea la gloria. No sé quién de los dos va a orar. Colaboremos con el Señor. Sí, Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu provisión que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres con cada uno de tus hijos, Señor. En esta mañana, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, Señor. Aleluya. Señor, y a esta ofrenda que levantemos, Señor, tú la multipliques y podamos usarla conforme a tu santa voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a dar de corazón, Señor, así como tú tienes amor con cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mientras que los hermanos pasan a recoger la ofrenda, quiero comenzar saludando a la mamá de un hermano nuestro en la fe, de un colaborador que tenemos en México, en Monterrey, la mamá de nuestro hermano Raúl Ávila. Ella se llama Francisca y ella sigue, porque el hijo le pone nuestros vídeos y sigue nuestros sermones y demás, y seguramente ella estará viendo este vídeo, de manera que desde aquí queremos saludarla, animarla y orar por ella, para que Dios la sane, porque está enfermita. Así que tenemos que orar y yo me voy a rogar que por favor nos pongamos de pie y hagamos una oración por Francisca, la mamá de nuestro hermano Raúl. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que ponga su mano sobre ella y haga el milagro de sanarla. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias porque podemos confiar plenamente en ti, sabiendo que tú tienes poder para hacer mucho más de lo que te pedimos o entendemos. Gracias porque muchas veces cuando hemos recurrido a ti por algún enfermo, al orar a ti, Señor, tú lo has sanado, demostrando que tienes poder suficiente para ello. En esta mañana queremos rogarte por Francisca y la ponemos en tus manos, para que tú, Señor, pongas un bálsamo sobre ella, le quites cualquier dolor, cualquier molestia que ella pueda tener y la sanes, si es tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Y aprovechamos también para rogarte que nos hables en esta mañana a través de tu palabra. Es tu palabra, Señor, y solo tú puedes convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Solo tú puedes hablarnos, edificarnos, fortalecernos, animarnos, dirigirnos. Por eso recurrimos a ti y nos ponemos en esta mañana en tus manos y te pedimos, Dios del cielo, háblanos a cada uno en particular, porque todos tenemos necesidad de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano, Señor. Amén. Aleluya. Aprovechando que están de pie, hermanos, no se me sienten todavía, van a tener media hora por lo menos de sentarse, de estar tranquilo, pero manténgase un poquito de pie, porque vamos a leer un pasaje de las Escrituras, que es de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer en el capítulo 5, los versículos que van del 19 al 26. Gálatas 5, del 19 al 26. Como saben, estoy haciendo una serie de sermones sistemáticos de esta epístola. Así que hoy vamos a continuar donde lo dejamos la última vez. Nos quedamos en el 18 y hoy comenzamos el versículo 19. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo quiero aclarar en esta mañana que este mensaje es para todos los que estamos aquí. Es decir, para las personas mayores, no sé si aquí habrá personas mayores, bueno, para los adultos, digamos, ¿vale? Pero también para los niños. Pablito, este mensaje también es para ti. Por eso es muy importante que prestes atención, porque tus papás después en casa te van a preguntar sobre este sermón. Y es muy importante, Sofía, que tú estés pendiente, ¿ok? Para que puedas enterarte de todo el mensaje. Porque tu mamá te va a preguntar después en casa. Porque lo que vamos a hablar hoy es importante para todos nosotros. Iris, si tu mamá no te pregunta, pregúntale tú a ella después. ¿Vale? ¿Ok? Si nuestros papás no nos preguntan, preguntémosle nosotros a ellos. ¿Vale, Aymara? ¿Ok? Hay que estar pendiente porque realmente este sermón es importante para todos nosotros. Porque hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos atañe. Y es que vamos a hablar de los deseos. ¿Hay alguien aquí que no tenga deseos? Todos tenemos deseos, ¿verdad? Todos. ¿Los niños tienen deseos, sí o no? Claro. Por ejemplo, Samuel, ¿tú qué deseas? A ver, dime, no te escondas. ¿Tú qué deseas? ¿Algo que desees? ¿No se te ocurre ahora? Bueno, no se le ocurre. Rodrigo, ¿tú qué deseas? Venga. Ahora ninguno va a saber qué desea. Iris. ¿Tú deseas estar con tu mamá y? Amén. Bueno, tenemos deseos, ¿verdad? Y siendo sinceros, tenemos que reconocer algo. A veces tenemos deseos buenos. Aymara, ¿qué es lo que tú deseas? Un hermanito. Bueno, acabo de decir que a veces tenemos deseos buenos y a veces malos. Pero esto es una realidad. Todos deseamos algo. ¿Tú qué deseas, Pablo? ¿Cómo? Estudiar. Ah. Yo creo que eso lo desean tus padres más que tú. Miren, la vez anterior, cuando hablamos de los versículos del 16 al 18, nos centramos en esa frase que en el versículo 16 dice ahí, dice, debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Porque de este tema lo vamos a ampliar, porque hay mucho todavía por explicar. Porque la lucha continúa. Los seres humanos, cuando nos convertimos a Cristo, no dejamos de tener deseos. Buenos y malos. Porque si no tuviéramos malos deseos, los cristianos, Pablo no habría escrito esta carta. Esta carta está escrita para decirnos cómo tenemos que controlar los malos deseos. ¿Ustedes quieren aprender a controlar sus malos deseos? Pues de eso vamos a hablar hoy. Ese es el tema que vamos a desarrollar. ¿Cómo
superar los malos deseos. Recordemos que el apóstol Pablo está, a lo largo de toda esta epístola, está batallando contra la falsa idea de que la iglesia tiene que vivir bajo la ley. Pero además, porque esto es una realidad, es muy fácil caer en el legalismo religioso, ¿no creen? Es fácil. La gente prefiere tener una lista de normas que tener una verdadera relación con Dios. Le es más fácil cumplir una serie de normas. Por eso existen las sectas. Porque las sectas consisten en una lista de prohibiciones y en otra de obligaciones. Y a la gente le cuesta menos someterse a eso, al legalismo, que mantener una verdadera relación personal con Dios. Es absurdo, pero es verdad. El otro día vi en Facebook, me mandaron una fotografía de una lista de chicas, todas con pañuelos en la cabeza, vestidas desde el cuello, con mangas hasta aquí, faldas hasta los tobillos, y decía que aunque la santidad no está en el vestir, las cristianas tienen que demostrar su fe en su estilo de vestir, ¿no? Y bueno, ponían eso como un modelo, ¿no? Mire, eso parecían chicas sacadas de una película Amis. Es decir, realmente las mujeres tienen que cubrirse desde el cuello hasta las muñecas y los tobillos. Bueno, desde luego tampoco es cuestión de que vayan desnudas, ¿verdad? Cada vez hay chicas que llevan los pantalones más cortitos. El otro día veía una chica joven que se le quedaba el pantalón por aquí arriba. O sea, no, tampoco es eso. Desde luego así no hay que venir a la iglesia. A la iglesia venimos a adorar a Dios, ¿verdad? Por tanto, pero no hay que caer en el legalismo. Entonces, para no caer en el legalismo tenemos que estudiar bien la palabra de Dios y saber qué es lo que de verdad Dios nos enseña. ¿Qué es mandamiento de Dios y qué es mandamiento de hombre? Esto del vestir tiene que ver también con nuestros deseos. ¿Por qué escogemos una prenda determinada? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Deseamos agradar a Dios o deseamos ser el centro de atención? Todo esto tiene que ver con eso. Bueno, pues Pablo escribió esta carta para librar a la iglesia del legalismo de la ley. Pero no solamente de la ley. Pablo quería librar a la iglesia también de la esclavitud del pecado. Y la esclavitud del pecado es peor que la esclavitud de la ley. Escuchen bien. Si quieren ser libres del pecado, de los malos deseos, tenemos que empezar por reconocer que los tenemos. Ese es el primer punto que yo quiero. Voy a compartir solo 2 puntos. Este va a ser un sermón corto. Pero yo quiero que ustedes salgan de aquí con una idea clara. Tenemos malos deseos. Y no reconocerlo es mentirnos a nosotros mismos. Es engañarnos. Todos tenemos malos deseos. Quizás no quisieras tenerlos, pero los tienes. No es que, como dicen muchos, curiosamente cuando preparaba este sermón, vi algunos comentarios teológicos sobre este pasaje, y claro, la mayoría hablaban de la naturaleza de pecado, que nacemos en pecado, que nuestra naturaleza nos obliga al mal. Mire, nada de eso es verdad. No nacemos en pecado ni nuestra naturaleza nos obliga a pecar. Pecamos como parte, como fruto de una decisión personal que tomamos. Cuando estamos ante la tentación, podemos decidir agradar a Dios y no pecar, o podemos decidir dejarnos llevar por la tentación y caer. Pero es nuestra decisión. No podemos excusarnos. El creyente con facilidad excusa el mal. ¿Recuerdan a Adán? Señor, la culpa es tuya. ¿Para qué me diste a la mujer? La mujer que me diste fue la que me hizo caer.
¿Recuerdan lo que dijo Eva? Señor, la culpa es tuya, porque creaste a la serpiente, ella me engañó. Siempre la culpa es de Dios, la culpa es de los demás. Nunca reconocemos nuestra responsabilidad, nos cuesta. Pero si queremos vernos libres de los malos deseos, si queremos vencer las tentaciones, tenemos que empezar por reconocer que las tenemos. Tenemos que reconocer que a veces en nuestra mente se llena de malos deseos. El enemigo no es tu carne. Así se habla, yo he leído multitud de libros. Y cuando habla de la vida cristiana dice que el cristiano tiene 3 enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Claro, si hablamos de la carne como de un enemigo, como de alguien que está fuera de nosotros, estamos malinterpretando las Escrituras. Porque déjenme decirle una verdad: tu carne eres tú. Tu carne no es algo ajeno a ti. Mi carne soy yo. Son mis decisiones. No puedo culpar a mi carne. Me tengo que culpar a mí mismo. Esto es muy importante entenderlo. Somos pecadores porque decidimos pecar. Las obras de la carne son nuestras obras. Tu carne eres tú, no es tu naturaleza. Recuerden Eclesiastés 7:29, ¿no? Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es el hombre, somos nosotros. El mundo estimula los deseos de la carne. Todo cuanto nos rodea nos tienta. ¿Recuerdan 1 de Juan 2, del 15 al 17? Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Porque dice, si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por tanto, recibir a Jesús en tu corazón, arrepentirte de tus pecados, abrirle tu vida a Cristo, te hace una nueva persona, pero no te engañes. Como una nueva criatura tú sigues teniendo malos deseos. Siendo cristiano, nacido de nuevo, tú sigues teniendo malos deseos que a Dios no le agrada. Y tenemos que reconocerlo, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es decir, si no reconoces el problema, no le vas a buscar solución. Por tanto, es muy importante que partamos de esa base. Los buenos deseos que tenemos desde que conocemos a Cristo no anulan los malos deseos. Los buenos y los malos van a convivir con nosotros toda la vida, hasta que estemos con el Señor. Ya allí se acabarán. Pero mientras estemos aquí en este mundo, vamos a convivir con buenos y con malos deseos. Y es muy curioso esto de los deseos, porque muchas veces no se tiene en cuenta. Sin embargo, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y cuando Jesús estaba hablando de frutos, no se estaba refiriendo a traer gente a la iglesia. Se estaba refiriendo a nuestro estilo de vida, a nuestra conducta, a lo que hacemos, a las decisiones que tomamos que nos definen como persona. Repito, lo que hacemos nos define. ¿Eres una persona que anda en los deseos de Dios o en los deseos de tu carne? ¿Haces la voluntad de Dios o la voluntad de tu carne? Ya hablamos la semana pasada de que estos, los deseos del espíritu y los deseos de la carne, se oponen entre sí. Y ahí es donde viene la lucha. Y esa lucha continúa, es real, es auténtica. No podemos negarla.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Está escrito, 1 Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, dice Juan. Por tanto, tenemos que reconocer que nuestra vida, aún nuestra vida cristiana, todavía convive con malos deseos, que a veces nos hacen caer y que a veces nos apartan de Dios, porque nos llevan a desobedecerle, a no hacer la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos que somos llamados a vivir en santidad, ¿verdad? La Escritura dice, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Sed santos. Es un mandato, es una ley, es una orden que Dios nos da. Sed santos. ¿Qué significa eso? Que nos tenemos que apartar de aquello que no le agrada a Dios. Tenemos nosotros que hacer algo. No tenemos que esperar que un ángel del cielo baje, nos ponga las manos y nos dé una unción de santidad. No se trata de eso. Ya fuimos santificados por Cristo cuando creímos. ¿Qué significa eso? Significa que nuestros pecados fueron perdonados. Significa que fuimos apartados para Dios. Pero ahora a nosotros nos corresponde guardarnos de todo mal, para que cuando Cristo venga por su iglesia no nos tengamos que alejar avergonzados. Por eso la santidad, parte de la santidad depende de Dios. Pero la santidad para hacerte cristiano te la da Dios. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, Dios te santifica. Pero la santidad para vivir como cristiano depende de ti, de tus decisiones, de que no te dejes manipular por los deseos de tu carne, de que no te dejes llevar por ti mismo, porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Y cuando Pablo dice aquí que manifiestas son las obras de la carne, quiere decir que lo que tú haces se ve, aunque tú creas que no. Cuando ustedes miran a alguien, ustedes saben si esa persona realmente anda en santidad o no. Lo percibe. Ustedes lo saben. Ustedes saben quién es un carnal, quién es un carnal, y saben quién de verdad está luchando por agradar a Dios. Lo saben. Y esto no quiere decir que ahora se tengan que poner a juzgarse unos a otros. No, nos tenemos que juzgar a nosotros mismos, ¿verdad? Pero eso se ve. La persona que anda satisfaciendo los deseos de su carne, se ve. Es una persona que siempre está hablando de lo carnal, de lo material, de lo mundano, de lo temporal. No le interesan las cosas del Espíritu, no le interesan las cosas de Dios. Cuando una persona está llena del Espíritu, todo lo que habla es de Dios, de la palabra, porque está lleno del Espíritu. Estar lleno del Espíritu no es andar por las nubes ni diciendo no se trata de eso. Estar lleno del Espíritu quiere decir que todo lo que tú haces está impregnado de la voluntad de Dios en tu vida. Pablo nos relata aquí 4 tipos de pecados. Yo quiero que los niños presten atención, porque esto también es para ellos. Yo no voy a explicar estos pecados porque los pecados en realidad no necesitan ser explicados. Todos sabemos lo que es el pecado. Es la infracción de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero Pablo relata aquí 4 tipos de pecado. En este pasaje que hemos leído en Gálatas capítulo 5, del 19 al 26, se nos habla primero de pecados sexuales. Ahí se habla de adulterio, se habla de fornicación, de inmundicia, de lascivia. Y cada una de esas palabras se refiere a diferentes tipos de pecado, pero todo relacionado con la sexualidad, fuera de la voluntad de Dios. Porque escuchen bien, el sexo no es pecado, la sexualidad no es pecado. Es pecado manejarla fuera de la voluntad de Dios. ¿Ok?
La sexualidad es una bendición que Dios nos ha dado a los seres humanos para que la disfrutemos dentro de la voluntad de Dios, dentro de los parámetros del matrimonio. Es decir, de un compromiso serio de por vida. Ahí es cuando podemos disfrutar de la sexualidad. Pero hay pecados relacionados con la sexualidad cuando no existe ese compromiso. O cuando alguien tiene un compromiso con su esposa y practica sexualidad con alguien que no es su esposa. Eso está mal. O cuando alguien solamente está viendo pornografía y llenando su mente de basura, pensando nada más en lo que no conviene. Los niños tienen que tener mucho cuidado con esto, porque ellos desde muy pequeños tienen acceso a los móviles. En nuestro tiempo no teníamos acceso ni siquiera a las revistas pornográficas. Para conseguir un Playboy, terrible. Con 23 años no lo conseguía. Te daba vergüenza ir a comprarlo. Pero hoy en día cualquier niño, encerrado en su habitación, está viendo pornografía, porque la tiene a un clic. Y déjenme decirle algo, la pornografía es una cadena que te ata, que se va enrollando alrededor de ti, te va oprimiendo. ¿Y sabe qué pasa cuando tú tienes un montón de cadenas alrededor de ti? Que te tiran al mar y te ahogas, porque el peso del pecado es tan grande que no sabes cómo poder librarte. Pablo habla de estas cosas como obras de la carne. Y yo quiero aclarar algo importante. Porque hay veces que dice, es que un demonio me tentó y caí. No, mire, no le eche la culpa al demonio. Aquí no dice que sean obras del diablo. Dice que son obras de la carne. Es decir, son decisiones tuyas. ¿Ok? Si tú practicas algún pecado sexual, es culpa tuya, no del demonio. Es que es muy importante que lo entendamos así, porque si nos engañamos a nosotros mismos, no llegamos a ningún sitio. Pablo habla aquí también de pecados espirituales, porque existen pecados espirituales. Idolatría, hechicería. La idolatría es adorar a alguien o a alguien que no es Dios. Y la hechicería es pretender conseguir las bendiciones de Dios por otros medios, sin contar con Dios. Esos son pecados terribles y son pecados de la carne. Se habla también de pecados sociales, pecados que tienen que ver en nuestras relaciones interpersonales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. La herejía no es un pecado religioso. Es un pecado de la carne y es un pecado social. Porque hereje no es el que blasfema contra Dios. Hereje es el que coge una parte de la Escritura y la enfatiza por encima de todo lo demás y condena a todo aquel que no crea lo mismo que él. Es un pecado que tiene que ver con nuestra relación con los demás. Es aquel que cree que es el único que tiene la verdad y condena al infierno a todo que no piense como él. Eso es un pecado social también. Envidias, homicidios, son pecados sociales. Y muchas veces somos tentados en esa área. A veces cuando alguien te critica, eres tentado para hacer lo mismo, responder de la misma manera. La Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal, ¿verdad? Por último están los pecados personales, los que tienen que ver con nosotros mismos, borracheras, orgías. Y ahí la orgía no es un pecado sexual, es un pecado personal, porque tiene que ver con la manera en la que tú te tratas a ti mismo. Si te tratas como un animal o te tratas como una persona.
Podríamos añadir la gula, el orgullo. Bueno, podríamos añadir muchísimos pecados a esta lista de pecados de la carne, pecados personales. Pero mire, a mí me llama la atención lo que dice Pablo aquí. Dice, y cosas semejantes a estas. Es decir, esto no es una lista cerrada. Esto quiere decir que hay muchos más. Hay muchos más. Pero lo importante es entender que si andamos en alguno de estos pecados, si vivimos practicando los deseos de la carne, entonces estamos haciendo los malos deseos de nuestra carne y no estamos agradando a Dios. Y puede surgir una pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Es importante? ¿Por qué es importante? La respuesta es muy sencilla. Nosotros hemos leído, el mundo pasa, ¿verdad? Y pasa rápido, créanme. Hace un cuarto de hora yo era un niño con 7 años jugando al bolindre y ahora tengo 60. La vida pasa y pasa rápido, veloz. Y Pablo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es importante este tema. Algunos creen, bueno, porque es que yo he creído en Cristo. Es que yo me he arrepentido de mis pecados. Y siempre que practico algún pecado me arrepiento. Sí, pero la cuestión no es esa. La cuestión es que no debes practicar ningún pecado. Practicar es estar continuamente haciendo lo mismo. Y Dios sabe todas las cosas. Nos podemos engañar a nosotros mismos. Incluso podemos engañar a los demás. Pero a Dios nadie le engaña jamás. Dios sabe realmente quiénes somos, lo que hay en nuestras vidas. Por eso yo quiero que se presten atención a una cosa importante, ¿no? Cuando estamos meditando estas cosas, forman parte de una carta que un apóstol de Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los incrédulos o a los creyentes. Estas cosas no están escritas para los incrédulos, están escritas para los creyentes. Y miren, ahí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay creyentes que al final se van a quedar fuera de la puerta, no le van a dejar entrar en el reino de Dios. Por eso este tema es tan importante. Y yo de verdad que doy gracias infinitas al cielo porque Dios haya dejado escritas estas cosas. Porque nos enseña cómo poder librarnos de ello. Porque nos enseña, nos da la salida. Dios no nos muestra el mal para condenarnos. Él no es un religioso fanático. Él no te acusa con el dedo, no te pone el dedo en la frente. Él simplemente nos hace ver el mal y nos muestra cómo sanarlo, cómo curarlo, cómo superarlo. Por eso yo doy gracias a Dios. Yo sé que algunas denominaciones religiosas cristianas enseñan que un cristiano no puede pecar, que un cristiano no puede tener problemas espirituales, que un cristiano no puede quedarse a las puertas del cielo. Gracias a Dios tenemos la palabra escrita y nuestra fe no depende de lo que dicen las denominaciones, depende de lo que aquí está escrito. Amén. Y aquí Pablo le está diciendo a los cristianos que si practicas las obras de la carne no heredarás el reino de Dios. Y esto es muy importante. Es muy importante para todos nosotros. Porque todas las personas, todos los cristianos, batallamos con estas cosas. ¿Qué es lo que te caracteriza a ti? ¿Las obras de la carne o las obras del Espíritu? Si eres cristiano, presta atención a las palabras de Pablo inspiradas por el Espíritu Santo. El que practica tales cosas no heredará
el reino de Dios. Niños, yo quiero que ustedes piensen esto. Si ustedes actúan mal, si ustedes son desobedientes a los padres, están desobedeciendo también a Dios. Y si ustedes desobedecen a Dios, ustedes no van a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? ¿Quieren ir al reino de los cielos o no? ¿Quieren salvarse o quieren ir al infierno? Por tanto, es muy importante prestar atención a estas cosas. Ahora, ¿cómo vencer realmente los deseos de la carne? Porque ese no es solamente la exposición del problema. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos? Bueno, este es el segundo punto. Somete tus malos deseos. Somete tus malos deseos. Porque, miren, vamos a leer un pasaje que tenemos en esta misma epístola. Ya lo hemos meditado antes, pero es importante que lo volvamos a leer. Gálatas capítulo 1, versículo de 3 al 5. Gálatas capítulo 1, del 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, no debemos olvidar que nuestra victoria depende siempre del sacrificio de Cristo. Pablo, ¿de qué depende nuestra victoria? A ver, si no prestas atención, no te vas a enterar. Y esto es muy importante. Recuerda que hemos dicho que si eres desobediente no vas a entrar en el reino de los cielos. Así que presta atención, chicos. ¿Ok? Fíjense, siempre debemos tener en mente lo que Cristo tuvo que hacer para librarnos del presente siglo malo. Él tuvo que dar su propia vida por nosotros. Nosotros no somos salvos porque seamos buenos, ni porque lo merezcamos. Somos salvos por la misericordia, por la gracia de Dios, que envió a su Hijo y murió por nuestros pecados. Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, no para que nos dejáramos llevar por el presente siglo malo. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12? No os conforméis a este siglo. Es decir, no vivan como la gente que no tienen a Cristo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, tampoco Cristo murió para que tú tengas que cambiar por ti mismo. Hay personas que están todavía esperando a ser buenas personas para venir a la iglesia. No, yo cuando consiga, tengo algunos problemillas, cuando yo consiga vencerlo, entonces yo voy a la iglesia. No te engañes. Si tú pudieras ser buena persona por ti mismo, ¿para qué iba a tener que morir Cristo? Cristo se entregó para perfeccionarte a ti. Si tú quieres ser mejor persona, ven a la iglesia. Escucha la palabra y después practícala. Y verás cómo tu vida va cambiando. Dios te transforma porque Él cambia nuestro entendimiento por medio de su palabra. Ahora, sin Cristo estamos perdidos. Pero gracias a Dios tenemos a Cristo. Amén. Y cuando creímos en Cristo, el Señor envió a nuestro corazón su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que nos regenera, no solo nos consuela, nos anima, nos ayuda en nuestras debilidades, nos dirige, nos guía en la vida cristiana. No solo eso,
sino que Pablo nos dice aquí que el Espíritu Santo produce frutos. Y los frutos de los que habla aquí Pablo significa que va cambiando nuestra forma de ser. Donde había odio, Él pone amor. Donde había ira, Él pone paciencia, templanza, mansedumbre. Es decir, el Espíritu Santo va produciendo una transformación interna de nuestra vida. Pero para que esa transformación se produzca, tú tienes que andar de acuerdo al Espíritu. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios en lo que te conviene y en lo que no te conviene. Si Dios te dice que no te conviene algo y tú discutes con Dios, no vas a cambiar. Pero si Dios te dice algo y tú te pones de acuerdo con Él, tu vida se va transformando. Y los frutos del Espíritu Santo van formando el carácter de Cristo en ti. Te van haciendo una persona nueva, diferente. Algunos me han testificado, pastor, ahora cuando la gente me ve y dice, ¿qué ha pasado contigo? Te veo diferente. Y es que Cristo nos cambia de verdad cuando nos ponemos de acuerdo con Dios. ¿Ok? Ahora, es evidente que hay una enorme diferencia entre las obras de la carne y las obras del Espíritu, ¿verdad? Entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Vivir en la carne es egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Es estar pendiente solo de uno mismo. El narcisismo. ¿Los niños saben lo que es eso? Narcisismo. Bueno, es una palabra rara que lo que significa es que la persona que es narcisista solamente está pendiente de sí mismo. Lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. Yo soy el mejor, yo soy el más guapo, yo soy el más fuerte. Ese es un narcisista. Es decir, es una persona que se cree el ombligo del mundo. Eso no le agrada a Dios. Por eso cuando metemos un gol, no tenemos que burlarnos, del contrario. Hemos metido un gol, gloria a Dios, qué bueno, nos alegramos. Pero no menospreciamos al otro. ¿Ok? Cuando hacemos algo bien, no vamos diciéndole a todo el mundo, porque yo he hecho esto. Quiero que somos un poquito humildes, ¿verdad? Ahora, los que viven en el Espíritu, realmente son diferentes a los que viven en la carne, ¿sí o no? ¿Se nota la diferencia o no? Si un cristiano no tiene frutos, y se refiere a los frutos del Espíritu, entonces, de alguna manera, podríamos decir que está boicoteando al Espíritu de Dios. No le está haciendo caso. Cuando el Espíritu Santo le muestra la dirección, él coge por otro lado. Y ahí viene el problema. Estas palabras del apóstol Pablo a los Gálatas forman parte de la buena noticia del Evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios, la vida cristiana no depende de nosotros solos, porque solos no podemos. Gracias a Dios, el Señor no nos ha dejado solos. Nos ha enviado su Espíritu, que nos ayuda, que nos sostiene, que nos conduce, que nos guía, que nos recuerda las cosas que Dios nos ha enseñado, que nos ayuda en nuestras debilidades. Gracias a Dios que contamos con el Espíritu Santo. Amén. Porque si no estaríamos perdidos. Cristo nos ha librado, nos ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu produce fruto. Y esos frutos es cuanto necesitamos para vivir la vida cristiana en libertad. Porque Cristo se dio a sí mismo para librarnos. Librarnos tiene que ver con la libertad del presente siglo malo. Miren, nunca se ha visto tal perversión en el mundo como la que ahora se está viendo.
El nivel de pecado en el que el ser humano se está involucrando nunca ha existido en el mundo. El pecado siempre ha existido desde Adán. Pero el nivel de pecado al que se está llegando en nuestros días es algo terrible. Si el pecado de Sodoma y Gomorra encendió la ira de Dios, de tal modo que hizo llover fuego del cielo y los consumió, créanme que no queda mucho para que Dios vuelva a actuar otra vez. Y en esta ocasión Dios no va a derramar fuego del cielo de momento. Lo que va a hacer es retirar a su iglesia de la iglesia y dejar al ser humano al fruto de sus propios caminos, al fruto de sus propios deseos. Porque el ser humano, cuando anda en los deseos de su carne, se autodestruye a sí mismo, se hace daño a sí mismo. Y Dios va a castigar a la humanidad dejándolos al fruto de sus propios deseos. Y va a ser terrible. Por eso, porque queda poco tiempo para que el Señor Jesús venga, tenemos que tener mucho cuidado y asegurarnos de que nosotros sí estábamos andando no en los deseos de nuestra carne, sino en los deseos de Dios. Para que cuando Cristo venga no nos quedemos aquí, sino que nos vayamos con Él. Nosotros no podemos anular los deseos de la carne, pero los podemos controlar. Pablo habla en el versículo 24, fíjese lo que dice aquí, en Gálatas 5:24, Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado, ¿qué tiempo verbal es? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. Han crucificado. Crucificaron. Cuando nosotros creímos en Cristo, lo que hicimos fue identificarnos con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Es decir, cuando Cristo estaba en la cruz, Cristo era justo, pero Él estaba allí pagando por los injustos. Nosotros estábamos crucificados con Cristo. La carne debe quedarse allá, crucificada. No es en los deseos de nuestra carne que nosotros tenemos que vivir, es en los deseos del Espíritu. Y eso requiere un sometimiento consciente y voluntario a la palabra de Dios. Someternos conscientemente, voluntariamente a la voluntad de Dios. Someternos. Hemos sido librados de la carne por Cristo, por la fe en Cristo. Pero puesto que aún seguimos teniendo malos deseos, tenemos que controlar esos malos deseos. Por muy fuertes que sean en ocasiones, tenemos que controlarlos. No dejarnos arrastrar por los deseos de la carne. Acudir a Cristo, acudir a Dios. Cuando tú ves venir la tentación, huye. No la busque. Me encanta la frase del apóstol Pablo cuando dice, no proveáis para los deseos de la carne. No pongas la cáscara de plátano, porque entonces vas a caer. Tú mismo estás preparando el pecado. Eso no es inteligente. Por tanto, hermanos, concluyamos. Tenemos que analizar nuestra propia vida, porque las obras de la carne son manifiestas. ¿Qué es lo que tú reflejas? ¿Tu vida refleja que andas en los deseos del Espíritu? ¿O tu vida refleja que andas en los deseos de la carne? Sé sincera contigo misma. Sé sincero contigo mismo. No te engañes, porque te haces daño a ti solo. Si andas en los deseos de la carne, debes hacer algo si no quieres perder el reino de Dios. Si estás andando en los deseos de la carne, tienes que tomar otra decisión. Si sigues haciendo lo mismo, no vas a tener resultados diferentes. No sigas los deseos de la carne.
Somételos a la voluntad de Dios. Me encanta cuando Pablo dice en 2 Corintios 10:5 que debemos tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Debemos tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa eso? Que cuando Santiago capítulo 1 refleja o manifiesta cómo se produce el pecado. Él dice que primero somos seducidos y atraídos. La idea surge aquí. Si cuando surge la idea la tomamos y la llevamos cautiva a la obediencia a Cristo, no caeremos. Pero si dejamos que la idea nos seduzca, vamos a dar a luz el pecado aquí. Y dando a luz el pecado, trae como consecuencia la muerte. Por tanto, no permitas que los deseos de la carne hagan nido en tu cabeza. Martin Luther King lo decía de esa forma. Él decía, yo no puedo evitar que las aves revoloteen a mi alrededor, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Tú no puedes evitar que en un momento determinado tengas un mal deseo, pero sí puedes evitar el darle vuelta a ese mal deseo. Toma ese deseo y llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Esa es la cuestión. Someter nuestros deseos a la voluntad de Dios. Si andas en el Espíritu, debes agradecer a Dios por ayudarte a vivir así. Cuidar de que nadie te aparte de ese camino. Porque la voluntad de Dios es que nosotros vivamos siendo libres. Cristo no murió para nuestra esclavitud, sino para librarnos de la esclavitud. Cristo no murió para que nosotros viviésemos del mismo modo que antes. Murió para que nosotros tuviésemos una vida nueva, distinta. Y tenemos esa posibilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Someter nuestros pensamientos y nuestros deseos a la voluntad de Dios. Es así de simple, no hay más. Si tú estás tan tranquilo en tu casa viendo televisión y aparecen imágenes que no te convienen, cambia. Tienes el mando en tu mano, cambia. No tienes por qué ver lo que no te conviene. Si tú estás estudiando, estás leyendo, estás hablando con alguien y tu mente vuela a donde no debes, contrólala. Toma el control de tus pensamientos, llévalo a otro lugar. Piensa en otra cosa. Somete tus deseos, somete tus pensamientos a la voluntad de Dios. No seas esclavos de los deseos de tu carne, ni culpes al diablo de ello. Es nuestra responsabilidad. Tu carne eres tú, mi carne soy yo. Y los deseos de mi carne son mis deseos. Y tenemos que controlarlos, tenemos que dominarlos. Ahora, ¿queremos hacerlo? Dicho de otra manera, ¿queremos agradar a Dios? Y si queremos, ¿estamos dispuestos a esforzarnos? Porque hay muchas personas llenas de buenas intenciones, pero no hacen nada para conseguirlo. Ay, si yo quisiera tener una vida de santidad. Ay, yo quisiera tener un gran conocimiento de la palabra. A mí a veces me escriben la gente pensando que yo le voy a dar una palabra que lo va a convertir en sabio. Si tú quieres ser sabio, estudia, hinca los codos, quémate las pestañas, ora a Dios y lee la palabra. No hay atajos. Y en la santidad pasa exactamente lo mismo. Ay, a mí me gustaría agradar a Dios en todo. Ay, Señor, cuánto quisiera vivir en santidad. Pues haz algo al respecto. No esperes. No sigas haciendo lo mismo, viviendo en el pecado. Deja de satisfacer los deseos de la carne y empieza a satisfacer los deseos de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermano, y pidámosle a Dios que nos ayude a entender estas cosas. Porque realmente si las entendemos, podremos hacer algo al respecto. Si entendemos de verdad la palabra de Dios, va a venir a nuestra mente la convicción de que debemos hacer lo correcto. Yo les pido, por favor, mediten en estas cosas.
Que no sea solamente un sermón más. Esta palabra está escrita para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Esta palabra está escrita para que la tengamos en cuenta en nuestra vida. Pidámosle a Dios que nos ayude. A mí me gustaría que 2 o 3 personas, de manera breve, por favor, no hace falta hacer oraciones largas, de manera breve, pero que oremos a Dios y le digamos: Señor, ayúdanos a tener en cuenta lo que tú nos dices, a vencer los deseos de la carne, a vivir en la dirección del Espíritu de Dios. Oremos, hermanos. Amén. Sí, Señor. Amén.